En esta ocasión resolveremos las páginas desde la 24 hasta la 35 que corresponden al proyecto Antología El Ojo Crítico, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula Sexto Grado de Educación Primaria. No olvides suscribirte al canal para tener más videos de apoyo. El proyecto se titula Antología El Ojo Crítico. Dice, en este proyecto conocerán algunos recursos descriptivos que les permitirán darle lógica a la estructura de diversos tipos de texto. Integrarán la antología El Ojo Crítico, con diversas descripciones que les permitirán detallar las cosas que los rodean. Ser perspicaces, observadores, precisos, claros y contundentes. Es decir, el producto del proyecto será integrar la antología El Ojo Crítico. El tema o contenido de la antología serán las diversas descripciones. El campo formativo que se trabaja es lenguajes y los ejes articuladores son pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas. Preparación, identificamos. Dice, hoy la maestra Gaby se reportó enferma y no pudo asistir a dar clase. Nadie conocía al maestro suplente. Cuando llegó al aula para impartir su sesión y presentarse, lo hizo de una manera muy peculiar y divertida. Hola, borola, trencita, transita, pancita, Pablo, hablo, cano, sano, piano. Este texto es una gitanjáfora. La gitanjáfora es un enunciado carente de sentido con sonoridad agradable creada con palabras o expresiones reales o inventadas. O sea, que la gitanjáfora consiste en jugar con el sonido de las palabras, ya sean reales o inventadas, sin importar si tienen significado o no. En este caso, no importa si las palabras tienen algún sentido o significado. Aquí se trata solamente de jugar con los sonidos. No supimos qué responder, pero nos reímos. De inicio, nadie sabía qué pasaba ahí. En comunidades siendo solidarios, lean y opinen sobre el ejemplo de gitanjáfora con el que se presentó el maestro suplente. Completen las oraciones siguientes. Al escuchar el ejemplo de gitanjáfora, ¿entendieron? Que las palabras pueden no tener significado, pero resultan divertidas al combinar sus sonidos. El maestro se llama Pablo, ya que es el nombre que aparece en la gitanjáfora. ¿Se imaginan cómo será el maestro? Descríbanlo. Es una persona divertida, alegre, joven, con una gran sonrisa. Se viste de manera casual con pantalón de mezclilla, playera y tenis. Recuperamos. De forma individual, pero sin olvidar al otro, realiza una presentación de tu persona. En una hoja escribirás un párrafo de 4 a 5 renglones. Mencionarás algunas de tus características, ya sean físicas o de personalidad. Al final, lo leerás en asamblea. Aquí presentamos un ejemplo de esa descripción. Nuevamente, en comunidades, comparen la presentación del maestro con la lectura de sus presentaciones. Mencionen al menos 4 diferencias de la forma como se dieron estas descripciones. 1. El maestro utilizó versos y nosotros usamos un texto en prosa. El maestro usó rimas divertidas y nosotros escribimos de manera directa y clara. 3. El maestro usó palabras inventadas y nosotros usamos palabras reales. 4. La presentación del maestro es confusa y no da mucha información sobre él. En cambio, nuestras presentaciones son claras y brindan mucha información sobre las características y cualidades que poseemos. Ubiquen algunas descripciones como primer acercamiento a los textos para empezar a detallar un objeto. Lean atentamente y opinen sobre las siguientes descripciones. Aquí sería nuestra primera descripción que dice, mi cuaderno de apuntes es verde, tiene figuras y se encuentra sobre el escritorio. Y la segunda descripción sería, mi cuaderno de apuntes está forrado de color verde, es de doble raya, tiene hermosas figuras de mi personaje favorito y se encuentra sobre el escritorio gris.
Continuando el trabajo en comunidades, respondan lo siguiente. ¿Cuál de las dos oraciones describe mejor el cuaderno? La segunda describe mejor, ya que nos dice cómo está forrado, qué tipo de raya tiene, de qué son las figuras decorativas y el color del escritorio en el cual se encuentra. Las palabras que ayudan a decir cómo es el cuaderno son forrado de color verde, de doble raya, hermosas figuras, personaje favorito y escritorio gris. Esas palabras que nos dicen cómo es el cuaderno son los adjetivos. De manera individual, pero sin olvidar que formas parte de una comunidad, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿En dónde has leído o escuchado descripciones? En libros, revistas, periódicos, películas, anuncios, videojuegos, etcétera, en los cuales hemos leído o escuchado cómo es una persona, un lugar o un objeto. ¿Qué sucede cuando hay textos o conversaciones donde no hay descripciones claras y completas? Cuando no hay descripciones claras o completas, los textos o conversaciones no se comprenden totalmente o hay cosas que resultan confusas o poco claras. Planificamos. En asamblea, en este proyecto integrarán la antología El Ojo Crítico, que consiste en una recopilación de descripciones ilustradas sobre animales u objetos en un libro que fabricarán ustedes mismos. Aquí hay una propuesta de materiales, pero eso depende de la disponibilidad en cada grupo o escuela. Aquí hay un planificador de actividades. Nos ponen esto como sugerencia. Hay que colocar en cada recuadro las actividades y propongan fechas. Por ejemplo, planear el contenido, redactar el primer borrador, buscar imágenes en periódicos y revistas, hacer los dibujos, hacer la redacción final, construir la antología, etcétera. ¿Cómo quedaría a manera de ejemplo? Aquí se anota la fecha y las actividades de acuerdo al desarrollo del proyecto. Esta es una propuesta de planificación. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares y objetos. Al describir se ubican elementos característicos de lugares, situaciones o de personas. Los adjetivos son palabras que atribuyen características a los sustantivos. Por ejemplo, aquí tenemos la definición de adjetivos. Para que quede más claro, si tenemos, por ejemplo, un perrito, ¿cómo lo podemos describir? Usando adjetivos. Puede ser el perro es pequeño, tiene el pelaje de color café, su mirada es tierna, pero es muy alegre y juguetón. Todas estas palabras remarcadas en color rojo son adjetivos. En el libro Nuestros Saberes, en la página 25, aparece una breve explicación de qué son los adjetivos y frases preposicionales. Nos dice que los adjetivos son palabras que describen, califican o determinan el sustantivo y que coinciden en número y género con el mismo. Nos presenta una clasificación que comienza con los adjetivos calificativos que aluden a las cualidades del sustantivo. Ejemplo, emocionada, esponjoso, capaz, tenaz. Vamos a verlo en un enunciado. Dice, la muchacha emocionada. En este caso, muchacha es el sustantivo y emocionada es el adjetivo calificativo. Otro tipo de adjetivo son los demostrativos, que indican si el sustantivo se encuentra lejos o cerca del hablante. Puede ser ese, este, aquel, aquello. Ejemplo, me gusta este libro. Libro es el sustantivo y este es el adjetivo demostrativo. También tenemos los adjetivos posesivos, que señalan a quién pertenece el sustantivo. Pueden ser mi, tú, su, nuestro, suyo. Ejemplo, es nuestro profesor. Aquí, profesor es el sustantivo y nuestro es el adjetivo posesivo. Por último, tenemos los adjetivos numerales, que refieren cantidad en el sustantivo. A manera de ejemplo, tenemos la primera clase.
clase es el sustantivo y primera es el adjetivo numeral. Regresando a nuestro libro Proyectos de Aula, dice acción. Vayamos y volvamos. Como parte de esta exploración descriptiva en comunidades y siendo solidarios, revisen los siguientes ejemplos de textos descriptivos. Nos presentan la descripción de un animal y de un objeto. Aquí vamos a señalar los adjetivos. Tenemos aquí gran, que es un apócope de grande. ¿Qué es el apócope? Es la supresión de algún sonido al final de un vocablo, como en primer por primero. En este caso, aquí, gran es apócope de grande. Otros adjetivos serían largo, alargada, levantadas. En la descripción del objeto, los adjetivos son térmico, buen. Aquí tenemos otro apócope que es de bueno. Apócope de bueno. Otro adjetivo sería comunes. Identifiquen los adjetivos en las descripciones anteriores y escríbanlo en su cuaderno. Aquí es solamente anotar esos adjetivos que subrayamos. Digan en alguna lengua originaria o en el idioma inglés dentro de una asamblea los adjetivos encontrados en las descripciones anteriores. Aquí la propuesta a manera de ejemplo es poner los adjetivos que subrayamos y que escribimos aquí en lengua indígena maya y en inglés. Ahora sí, hagan su descripción. Recuerden que pueden ser real, ficticia, sensorial, imaginaria, entre otras. En este proyecto, ustedes deciden el contenido del texto que formará parte de la antología El Ojo Crítico. Aquí presentamos algunas definiciones de lo que es la descripción real, la descripción ficticia, la descripción sensorial y la descripción imaginaria. Reúnanse en comunidades sugeridas por su maestra o maestro y hagan una descripción utilizando los elementos aprendidos que componen las frases descriptivas, adverbios, adjetivos y preposiciones, en conjunto con el recurso topográfico. Puede ser de algún espacio escolar, el patio, los baños, su salón de clases, la dirección, entre otros. Las preposiciones, aquí nos ponen algunos ejemplos de adverbios también, y el recurso topográfico. En una frase descriptiva, los adjetivos modifican al sustantivo. Por ejemplo, salón pequeño, patio verde. Los adverbios modifican al verbo. Por ejemplo, leer rápidamente, pasear tranquilamente, mientras que las preposiciones se utilizan para indicar la ubicación de las cosas o personas o la dirección que llevan, bajo, desde, entre, sobre, etc. El recurso topográfico se utiliza para describir de manera completa y detallada las características geográficas de un lugar, un paisaje o un pueblo. Ponemos este ejemplo, mi salón de clases. Aquí tenemos el color rojo, ejemplo de un adjetivo sobre, que es un ejemplo de preposición, y perfectamente, que es un ejemplo de adverbio. Indaguen en la biblioteca de aula, en la biblioteca escolar, en la pública o, si es posible, en medios digitales acerca de las figuras literarias, metáfora, hipérbole, prosopopeya y recursos utilizados para describir. Aquí ponemos unos ejemplos de definición. ¿Qué es la metáfora? Es una forma de denominar algo a través de su parecido con otra cosa. Por ejemplo, tus ojos son dos océanos, las perlas de tu boca. La hipérbole consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello de que se trata. Por ejemplo, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Me van a salir raíces de tanto esperar. La prosopopeya consiste en atribuir cualidades o habilidades humanas a las cosas inanimadas. Por ejemplo, el viento susurraba en la noche. Tiempo después, el invierno tocó a su puerta. El auto se quejaba adolorido por los años. Estas figuras literarias, conocidas también como figuras retóricas, son herramientas de lenguaje que ayudan a aumentar la expresividad
y emotividad de un mensaje, cambiando el uso común y cotidiano del idioma. Consideren la información que contienen los siguientes ejemplos y escriban la figura literaria a la que hacen referencia. Sus brazos quebradizos y marchitos se posaban sobre la cama. Aquí es una metáfora, porque se compara los brazos con algo frágil y seco. Te lo dije 1 millón de veces por la mañana. Es una hipérbole, porque se exagera la cantidad de veces que se dijo algo. La guitarra cantaba dulcemente desde la habitación. Es una prosopopeya porque se le da a la guitarra la habilidad de cantar. Como se ve, se utilizan dos tipos de recursos para describir: los topográficos y las figuras literarias. En sus descripciones pondrán en práctica ambos, así como las preposiciones que se encuentran destacadas dentro del ejercicio. También están los verbos, que son palabras que expresan acciones o estados de las personas, objetos o lugares. En las descripciones se utilizan los verbos ser y tener. Se usa el verbo ser tanto para las características físicas como de personalidad. Ejemplo, María es divertida. Es es del verbo ser. El verbo tener se usa para describir partes específicas de la apariencia. Ejemplo, María tiene ojos negros. Aquí tenemos el verbo tener. Escriban su primer borrador, recordando lo aprendido. Elijan qué recursos usar para hacer su descripción, ya sean topográficos o figuras literarias. Incluyan los elementos aprendidos hasta ahora: verbos, adverbios, adjetivos y preposiciones, que componen las frases descriptivas. Se sugiere que usen como temas la escuela, la vida cotidiana, el barrio, la ciudad, el salón de clases, la familia o el juego favorito. Aquí tenemos un primer borrador de El huerto de la escuela a manera de ejemplo. Este texto se puede ir mejorando de acuerdo a la participación individual y del grupo. Orientamos y seguimos. Es momento de valorar su desempeño como comunidad con el uso de la descripción que hicieron. Valoren su producción. Respondan lo siguiente. Dialoguen dentro de sus comunidades acerca del recurso empleado para la descripción. ¿Cómo lo adaptaron al tema? Usamos tanto el recurso topográfico como las figuras literarias. Lo adaptamos al tema para detallar las características de un lugar, así como para darle mayor expresividad a nuestras descripciones. Enlisten aquellos elementos de las frases descriptivas, verbos, adverbios, adjetivos y preposiciones que recuperaron para realizar su primer borrador. Aquí ponemos algunos ejemplos de verbos, adverbios, adjetivos y preposiciones. Continúen realizando, si lo consideran pertinente, los cambios necesarios en su descripción. Cambiaré de tema, ahora hablaré de la escuela. Utilizaré un recurso diferente. Será topográfico o figuras literarias. Dejaré aquellos elementos de frases descriptivas porque los adverbios, adjetivos, verbos y preposiciones son de gran ayuda para hacer una descripción detallada. Si es necesario, vuelvan a revisar el contenido de este proyecto. Consoliden esta exploración mejorando su descripción. Reescriban lo que sea necesario. En compañía de su maestra o maestro, revisen sus reelaboraciones. De ser posible, traduzcan su descripción a la lengua de señas mexicana, a la lengua indígena que hablan en su comunidad o al inglés. Pueden buscar referencias en diccionarios o pedir ayuda con la traducción a alguna persona que sea bilingüe. Recuerden poner las referencias y los créditos correspondientes. En asamblea, expongan sus descripciones, coméntenlas y hagan anotaciones al término de sus lecturas guiados por las siguientes oraciones. Las temáticas elegidas por las otras comunidades fueron sobre algunos lugares de la escuela y de la comunidad, y todas fueron muy interesantes. Los recursos que usaron para describir son
adjetivos, adverbios, preposiciones, topografía y figuras literarias como la metáfora, el símil, la personificación, la hipérbole, entre otras. Llegó la hora. En comunidades y siendo solidarios, integren su producción en la antología El Ojo Crítico. Recuerden lo siguiente. Necesitan algunos materiales para hacer su antología, El Ojo Crítico, así como determinar lo siguiente. ¿Quién dibujará la portada? ¿Quién hará un índice? ¿Quién ilustrará con calcomanías o dibujos los temas de sus descripciones? Si lograron hacer la traducción de sus descripciones en inglés, lengua indígena o lengua de señas mexicana, inclúyanla. Personalicen su producción, pero no olviden considerar la opinión de los demás. Si elaborarán un prólogo o prefacio, o si colocarán un índice o tabla de contenidos, pidan la colaboración de su maestra o maestro, les brindará orientación. No olviden numerar las hojas. Hay que recordar que el prólogo o prefacio es un escrito colocado al comienzo de una obra para brindarle al lector una introducción del contenido. El índice es una lista donde se ordenan los contenidos de la obra. ¿Cómo quedaría nuestra antología? Así podría quedar a manera de ejemplo la portada. El índice o tabla de contenidos, aquí ponemos los contenidos y sus respectivas páginas. El prólogo podría ser la primera página y aquí a continuación nuestra primera descripción, que en este caso, a manera de ejemplo, tenemos el huerto de la escuela, la ilustración, mi salón de clases, la ilustración, el recreo, aquí está la descripción del recreo, la ilustración. ¿Qué otras cosas pueden incluir en su antología? La descripción de su maestra, de la biblioteca, del juego favorito y de otros temas que consideren interesantes. Intervención difundamos. En asamblea organicen una exposición para presentar la antología El Ojo Crítico. Decidan la fecha, hora y lugar cuando se llevará a cabo. Elijan a los compañeros o compañeras que invitarán de viva voz a toda la comunidad escolar. Lean las producciones elaboradas en español y otras lenguas o idiomas. El día de la presentación pidan a los asistentes que respondan de manera oral las siguientes preguntas. ¿Qué les parecieron las descripciones? ¿Para qué consideran que sirven las descripciones en el día a día? Anoten las respuestas de manera aleatoria, moderados por su maestra o maestro. Consideramos. Reunidos nuevamente en comunidades, escriban en las líneas cuáles fueron sus avances en la elaboración de descripciones. ¿Cómo llegaron a la definición de las características específicas del tema elegido? Primero, seleccionamos los adjetivos que mejor describían el tema. Luego, investigamos más información sobre ese tema. Combinamos esta información con nuestra creatividad y conocimiento para crear descripciones sencillas sobre la escuela, familia y cosas de la vida diaria. ¿Qué palabras enriquecieron la descripción? Verbos, adjetivos y preposiciones. Algunos ejemplos de las palabras que usamos para enriquecer las descripciones. Aquí están los verbos, los adjetivos y las preposiciones. Avanzamos. En asamblea y de forma respetuosa, den lectura a las respuestas recuperadas de la exposición. Planteen posibles mejoras en su antología, el ojo crítico, a partir de las aportaciones de los asistentes. Estas son algunas propuestas de mejora. Comenten los logros en la organización de la presentación de su antología de textos descriptivos. Realización de lo planificado, participación activa de los estudiantes, interacción con el público asistente. Dialoguen sobre las dificultades que tuvieron para elaborar sus descripciones y si hubo algún obstáculo. Identificación de las figuras literarias, contar con la información necesaria, la limitación del tiempo y la organización de la presentación.
Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer algunos recursos descriptivos que les permitieron darle lógica a la estructura de diversos textos a través de la antología El Ojo Crítico. Aquí tenemos este ejemplo de acuerdos asamblearios. No olvides suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.